¿Alguna vez se han preguntado por qué un material como el vidrio, cuando se somete a un impacto, se rompe, mientras que un hueso humano puede someterse a carga, deformarse y no fallar? La respuesta a eso está en su diseño y no en el material en que lo conforma. Soy Santiago Ropero, estudiante de comportamiento de los materiales, y en este video hablaremos del comportamiento de los materiales biológicos a la fractura y de algunas de sus propiedades. Acompáñenme. Estos materiales dependen en gran medida de su jerarquía. ¿Esto qué quiere decir? Que son materiales que cambian sus propiedades a la escala a la que son evaluados. La escala nano, micro, meso y macro tienen propiedades y comportamientos diferentes. En el presente video les mostraremos cómo estos comportamientos influyen a medida que van cambiando sus propiedades. Muy bien, para comenzar tenemos que separar la familia de los biomateriales en dos tipos. Vamos a hablar de los materiales biológicos duros, que son materiales que tienen alguna composición mineral, materiales que están diseñados para soportar cargas y para tener ciertas propiedades. Tenemos por otro lado los materiales biológicos blandos, como lo son los conformados por estructuras tipo cadena de otros biopolímeros, como lo son materiales que conforman los tendones, los músculos y otro tipo de compuestos en el cuerpo. Muy bien, empecemos definiendo los biomateriales. Una de las propiedades más importantes que usamos a nivel de ingeniería es el módulo de Young. El módulo de Young nos permite evaluar la elasticidad de los materiales. Como vemos en la gráfica a continuación, esta compila las propiedades de muchos biomateriales que analiza su módulo de Young con respecto a su densidad. Como vemos en la gráfica, hacia la parte superior vemos los materiales cerámicos naturales, entre ellos los que componen huesos. También vemos el coral, el hueso compacto, las cáscaras de huevo, y por el lado inferior vemos los materiales que denominamos biomateriales blandos, aquellos que son polímeros naturales que están ligados a un comportamiento muy elástico, como lo son los tendones, el colágeno, la queratina, entre otros compuestos. Si recuerdan, al principio del video les hablé de la jerarquía. Bien, veamos un ejemplo de dos tipos de jerarquías presentes para dos biomateriales diferentes. Para el primer caso tenemos un biomaterial duro, que es el caso de un hueso, y en el segundo caso vemos el de un biomaterial blando, como es el caso de una fibra de queratina, y el otro el de un revestimiento de un coágulo sanguíneo. Ambos ejemplos nos muestran cómo estas jerarquías cambian, nos muestran cómo están sus enlaces, cómo se conforman esos enlaces, cómo se unen los materiales mediante fibras y una organización de fibras, y también nos permite ver ya a la macroescala cómo son conformados los materiales. Para entrar en materia, hablemos de la temática de mecanismos de fractura, propiedades mecánicas y resistencia a la fractura de los biomateriales. Hablaremos primero de los materiales biológicos duros. En este caso, tomaremos el ejemplo de un hueso, y también hablaremos de materiales biológicos blandos. Para este caso también tomaremos el ejemplo de fibras de queratina y del recubrimiento, como les había mencionado antes, de un coágulo sanguíneo. Vamos allá. Para comenzar el tema de las propiedades de tenacidad, resistencia y los mecanismos de fractura en biomateriales duros, iniciaremos por este mapa. Este mapa nos muestra el comportamiento de tres propiedades. Vemos la tenacidad en el eje Y, vemos el módulo elástico en el eje X y vemos la tenacidad de la fractura, o lo que nosotros conocemos como el KIC. Lo que observamos en el mapa, que nos muestra más de un biomaterial, es que en la parte superior vemos la queratina, los huesos, así como tal estructuras también de cuernos de animales, que vemos que presentan un alto módulo elástico y asimismo una elevada tenacidad. Esto es, de nuevo, por la disposición de los materiales y de cómo esos están conformados. También vemos en el mapa que nos relaciona otros materiales naturales cerámicos, al igual que elastómeros y biopolímeros.
Siguiendo con las propiedades, lo que vemos a continuación son cuatro gráficas que nos relacionan los esfuerzos compresivos versus la deformación en porcentaje, así como los esfuerzos compresivos versus la densidad relativa y los módulos elásticos. Esto de dos muestras en particular. La que está marcada en azul en la gráfica A, la muestra del fémur de un bovino, y la que está marcada en rojo, el cuerno de un alce. También vemos que en las figuras B, C y D hay diferentes denominaciones para los dos tipos de muestras. UT quiere decir que las muestras no fueron tratadas, DM quiere decir que fueron desmineralizadas, DP que fueron desproteinizadas, y lo que vemos es una relación en la gráfica D de los esfuerzos compresivos versus el módulo elástico, reportando que los elementos con mayor módulo elástico con respecto al esfuerzo compresivo fueron los del hueso y los de el cuerno, ambos sin tratar. Muy bien, pero ahora, ¿cómo relacionamos estos esfuerzos compresivos versus la deformación y los módulos elásticos que vimos anteriormente? Veamos el ejemplo de un hueso humano, un hueso cortical en este caso. Vemos que sus propiedades de tenacidad de la fractura en el factor K y C reportan de 2.2 megapascales hasta 5.3 megapascales raíz de metro. Vemos también que hay una anisotropía. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de las propiedades cambia con respecto a la orientación de las muestras que son tomadas. Esto en particular en los huesos, puesto que por su estructura y por la manera en cómo están dispuestos sus líneas de queratina, al igual que sus otros tipos de estructuras, sus propiedades cambian. Un comportamiento común en los materiales biológicos duros, como es el caso de los huesos, es que estos presentan microgrietas cuando son sometidos a esfuerzos. Lo que vemos a continuación es una gráfica R o una gráfica de resistencia, la cual nos indica que a medida que las longitudes de estas grietas van creciendo, también aumenta su tenacidad. ¿Esto qué quiere decir? Y es un factor muy importante en este caso, que los huesos aumentan su tenacidad en cuanto aumentan las longitudes de las grietas en la fractura. Lo que vemos en esta imagen a continuación es de nuevo dos curvas R, dos curvas de resistencia, en la cual evaluamos, como ya lo habíamos visto antes, el hueso cortical humano versus un cuerno de alce. Vemos que al igual que el hueso, el cuerno también presenta una resistencia elevada a medida que las grietas van extendiéndose. De igual manera, vemos que en la gráfica C hay tres diferentes modos. Una es un comportamiento de manera transversal, el otro es un comportamiento en el plano o de manera plana. Vemos que esto tiene que ver mucho, sobre todo con los resultados posterior a la fractura en estos materiales. En lo que vemos en la gráfica D es una especie de zoom para ver qué tanto se diferencian las propiedades en cuanto al hueso y al cuerno del alce. Continuando con lo anterior y haciendo énfasis en cómo estas orientaciones de estas longitudes de grieta afectan a la fractura, vemos esta serie de imágenes. Como vemos en el ejemplo A y B, la grieta no sigue un comportamiento lineal. Se presenta un fenómeno de deflexión de grieta. Esto quiere decir que mientras avanza la grieta, esta encuentra con fases intersticiales o zonas más duras o diferentes propiedades que modifican la geometría y la orientación de la grieta. Como vemos como resultado en la gráfica D, los mecanismos de fractura son muy extraños. En las gráficas E y F, que son de propagación de grieta en la parte plana, vemos que estas grietas presentan como un puenteo, es decir, la punta de una grieta conecta con la otra hasta que genera una grieta propagada que termina fallando el material. Esto es muy parecido a lo que vemos en el fenómeno I y J. En este caso, vemos que la propagación de la grieta no es uniforme lineal, sino que tiende a ver con las orientaciones de las microgrietas formadas en diferentes momentos en el material. Como resultado, tenemos las mecánicas de fractura en las imágenes H y I.
Muy bien, para finalizar el estudio en los materiales biológicos duros, analizaremos dos gráficas más. Estas relacionan la resistencia a la compresión versus el porcentaje de deformación. Pero hay un factor muy importante y es que estos tienen una tasa de deformación, es decir, que son dependientes de la velocidad. Haciendo un análisis, vemos que las dos gráficas en la parte A indica que la muestra, en este caso de cornamenta, estaba en una muestra seca versus una muestra mojada en la gráfica B. Esta diferencia radica principalmente porque al ser materiales porosos tienen la capacidad de retener agua. Como lo vemos en los valores, vemos que para las muestras secas presentaron un máximo de resistencia de hasta 300 megapascales, mientras que para las muestras mojadas el máximo tuvo un pico en 110 megapascales aproximadamente. También vemos que en relación con la velocidad de deformación, a medida que aumenta la tasa de velocidad, también aumenta la resistencia a la compresión de los materiales analizados. Bien, ahora pasando a la temática de los materiales biológicos blandos, analizaremos varios de estos. Como primera medida, analizaremos la siguiente gráfica, que corresponde a una curva J. Como les mencionaba, el comportamiento de una curva J tiene una sección inicial, una parte del talón y una parte final. En la gráfica lo que observamos es el comportamiento del talón de una rata. Este está compuesto principalmente por colágeno. En la primera sección de la curva, lo que vemos es que estas fibras de colágeno que van en diferentes direcciones inician a reorganizarse y a alinearse unas con otras. El punto máximo de esta alineación ocurre cuando la curva llega al talón. En el talón todas las fibras se encuentran alineadas y posterior a eso la tensión necesaria para extender el material en la parte lineal es muy elevada, lo que significa que a partir de ahí lo que vemos es un desplazamiento de las fibras y posteriormente una fractura. Para darle continuidad a los materiales biológicos blandos, tenemos las propiedades de los coágulos de fibrina. Estos analizados a cargas cíclicas de fatiga y a cargas monotónicas a diferentes velocidades. Lo que queremos ver es cómo cambian en sí sus propiedades y cómo estas tienen que ver con la velocidad. Como vemos en la primera gráfica, lo que tenemos es la gráfica del esfuerzo versus la deformación en la fatiga. Vemos que en este caso presenta un umbral de fatiga de 1.66 julios por metro cuadrado y de igual manera analizamos que la fibrina tiene un comportamiento viscoelástico. Pasando a las siguientes imágenes, observamos dos diferentes gráficas, una de esfuerzos versus la deformación y la otra del esfuerzo y la deformación monotónica pura. La conclusión a la que llegamos es que la fibrina es 9 veces más resistente a la carga monotónica. También llegamos a la conclusión de que la tenacidad total que ésta soporta es de 15.8 julios por metro cuadrado, pero como lo mencionamos anteriormente, su umbral es de 1.66 julios por metro cuadrado. Las fracturas se dan de manera intrínseca. De igual manera, estas tienen que ver con comportamientos en las que la fractura no se da de manera lineal. Como lo tratábamos para los huesos en los materiales biológicos duros, las fracturas tienden a irse, las grietas tienden a tener una reubicación o un crecimiento no lineal. Por último, veremos un video de un nuevo desarrollo en el campo de los biomateriales que tiene que ver con las hidrogeles. What if a material could mimic the properties of living tissue, hold vast amounts of water, and help solve some of the planet's biggest challenges? Meet hydrogels, soft, flexible, water-rich materials that are quietly shaping the future of medicine, technology, and environmental sustainability. A hydrogel you can think of it as a molecular net that likes to capture water. And it's an interesting material because it's not quite a solid and not quite a liquid, but molecules interface with it as if it's a liquid.
Hydrogels are networks of polymer chains that can absorb and retain extraordinary amounts of water, sometimes up to 99% of their weight. This gives them a unique blend of softness and strength, making them behave more like living tissue than traditional materials. In healthcare, hydrogels are making the leap from the lab bench to the human body. Conventional